Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de ciudades más caras del mundo. Los estudios dedicados a determinar el costo de vida de las ciudades son elaborados por instituciones especializadas y son solicitados por empresas multinacionales que buscan ubicar a trabajadores expatriados utilizando estas herramientas para determinar el costo por la contratación de mano de obra extranjera. Los criterios exactos varían, pero hay algunas similitudes generales. Por ejemplo, el valor de comestibles, cortes de pelo, entradas de cine, ropa, artículos electrónicos y muebles. Algunos incluyen costos de alquiler o adquisición de vehículos. Teniendo esto en cuenta, ¿crees que tu ciudad es cara? Si crees eso, veamos el Top 10 de ciudades más caras del mundo. Top 10. La ciudad de Los Ángeles inicia esta clasificación, ya que es una ciudad muy costosa en varios rubros, tales como el alojamiento, donde existen zonas como Bel Air, Beverly Hills o Hollywood West, donde el valor para la adquisición de viviendas es superior al $1.000.000. Los alquileres en una zona de categoría media son más asequibles, ya que por unos $1.600 al mes es posible alquilar un apartamento de una sola habitación, donde los servicios del agua, la luz y la calefacción tienen un precio de alrededor de $150 por mes. Y para la alimentación se estima un gasto de $250 adicionales, incluyendo gastos de transporte. El costo de vida en Los Ángeles para una persona adulta y soltera se sitúa en los $2.450 mensuales aproximadamente. Esto sin tomar en cuenta costos de distracción y ocio. Top 9. Nueva York es sin duda merecedora de estar en esta clasificación. Se encuentra entre las 10 ciudades con más alto costo para vivir del mundo. Según el ranking que publica cada año The Economist, utilizando a noviembre del año 2020 en rubros como alquiler de habitación, según la Comisión de Presupuesto Ciudadano de Nueva York, la mitad de los inquilinos de la ciudad dedican más de 30% de los ingresos anuales en gastos de arriendo. Los servicios también son costosos en Nueva York y, según los datos numbeo.com, el gasto mensual en comida alcanza en promedio los $470 por mes por persona. El ingreso promedio anual por hogar en Nueva York es de $105.138 y en esta ciudad sucede algo muy particular. Según Forbes, es aquí donde viven más billonarios que en cualquier otro lugar del mundo. Al mismo tiempo, la ciudad registra un porcentaje de pobreza del 17.3% de acuerdo a datos oficiales publicados en 2019, muy superior al dato de pobreza nacional que ronda el 11.8%. Top 8. En este lugar ubicamos a París, que es el destino soñado por millones de personas de todo el mundo, por lo tanto, los precios tienden a ser altos. Esto es particularmente cierto en comparación con lugares menos glamorosos de Europa. París recibe alrededor de 15 millones de turistas al año y generalmente todo lo que esté dirigido a los turistas es caro, por lo que gran parte de la experiencia parisina se verá afectada directa o indirectamente por ese hecho. Debido a razones en gran parte históricas, prácticamente todo lo que es importante en Francia se concentra en París, como la sede de las empresas, las administraciones públicas de alto nivel y muchos proveedores de servicios de abogados o consultores de gestión. Allí es donde están los trabajos bien remunerados y donde hay gente mejor pagada. En consecuencia, los precios son más altos. Top 7. Para continuar tenemos que, según un informe de The Economist Intelligence Unit, vivir en Singapur es extremadamente costoso. El informe indica que comprar un automóvil promedio puede costar unos 40.000 euros, mientras que el alquiler de un apartamento alejado de las mejores zonas y del centro puede estar sobre los 1.550 euros mensuales. Sin embargo, el transporte público y la alimentación son bastante económicos, mientras que los servicios como el agua, electricidad o teléfono son
altamente caros, incluso se establecen como los servicios más caros del mundo. A pesar de esto, los salarios de los profesionales con experiencia son proporcionalmente altos. Además, el transporte, gastos de escolaridad y prestaciones de alojamiento pueden ser incluidos en un paquete de empleo, pero debido al aumento de la competencia entre profesionales calificados interesados en trabajar en Singapur, las empresas están cada vez más dispuestas a contratar extranjeros, ya que aceptan salarios sin beneficios adicionales. Top 6. Tokio es el principal centro financiero de Asia. La mayoría de las instituciones financieras de Japón y también multinacionales tienen su sede en Tokio. Además, muchas de las mayores compañías de electrónica de Japón fabrican sus productos en Tokio, que en su mayoría se exportan a otros países. Entre ellas destacan Sony, Toshiba, Hitachi y por supuesto la mayor automotriz mundial, Toyota. La prensa también es una de las principales industrias de la ciudad, por tanto tiene presencia en esta clasificación. Todo este poder económico ha hecho que el consumidor japonés posea un alto valor de compra, que es muy exigente en términos de calidad y confía mucho en las empresas japonesas que les proveen de productos o servicios, ya sean locales o importados. Japón cuenta con un mercado de alto poder adquisitivo, maduro y con mucha competencia internacional, donde países que tienen una reputación como proveedores de buena calidad como España, Italia, Estados Unidos, entre otros, les resulta más fácil vender sus productos. Top 5. Corresponde esta posición a la urbe más desarrollada y poblada de China, Shanghái, que es el centro financiero mundial y hogar de decenas de multimillonarios, por lo que se ha convertido en una de las ciudades más caras del mundo, debido a la colosal riqueza privada que concentra y al alto precio de los productos y servicios. Algunas predicciones fundamentadas prevén que China se convertirá en la mayor economía del mundo para el 2028, pero su capital comercial y financiera, Shanghái, ya encabeza la lista de ciudades más costosas del orbe como un símbolo adelantado del poderío económico de la nación asiática. Tal es la cantidad de riqueza privada de esta ciudad de más de 24 millones de habitantes que las compras de lujo o altísimo nivel son más caras en Shanghái que en cualquier otro lugar del planeta, por delante de Hong Kong, que era hasta ahora la ciudad más cara del mundo según Forbes. Los precios altos se pueden comprobar en determinadas acciones, desde una cena de degustación hasta la contratación de abogados o los vuelos en clase ejecutiva, según el grupo suizo Julius Baer JB, que para llegar a esta conclusión analizó el costo de los bienes y servicios que reflejan el estilo de vida de las personas consideradas de alto patrimonio neto según esta fuente. Top 4. La capital del Líbano, Beirut, registró un gran ascenso pasando del puesto 45 el año pasado al tercero en la encuesta del año 2021. Mercer atribuyó esto a una serie de factores, incluida la agitación política en los últimos años y la depresión económica grave y extensa. La pandemia del COVID-19 y la explosión en el puerto de Beirut en el año 2020 agravó los problemas económicos, provocando una inflación récord. Incluso antes de la pandemia de coronavirus, el Líbano parecía encaminarse a un colapso. Su deuda interna fue la tercera más alta del mundo. El desempleo se situó en el 25% y casi un tercio de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza. A finales del año 2020 también se develó que el Estado era completamente consciente de que el Banco Central pedía prestado a los bancos comerciales a unas tasas de interés superiores a las del mercado para pagar sus deudas y mantener fijo el tipo de cambio de la libra libanesa contra el dólar estadounidense. Entonces la inflación agravó mucho más la situación de las familias, incapaces de comprar ni siquiera los artículos para cubrir las necesidades básicas. Top 3. Teniendo en cuenta que Suiza es uno de los países más caros del mundo debido a que el salario medio en el país está por encima de los 4.000 euros, Zurich
es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo y mejores sueldos, según el reporte anual de Mercer, empresa líder mundial en consultoría. También haciéndose evidente que es una de las ciudades más caras por el precio de los alquileres de departamentos, con un costo que puede llegar a 28.000 euros por metro cuadrado. De acuerdo con el índice Big Mac de la revista The Economist, que valora el poder adquisitivo de 56 países donde más cuesta el producto estrella de McDonald's, es en la urbe suiza. El estudio publicado el 19 de marzo de 2019 por la Economist Intelligence Unit revelaba para aquel entonces que Zúrich era la cuarta ciudad más cara del mundo. En general, en los últimos años hemos visto que las ciudades europeas han tenido los costos más altos en varias categorías. Por ejemplo, en el cuidado personal y del hogar, así como en la recreación y el entretenimiento. Zúrich y Ginebra lideran las 133 ciudades que analizamos en esas categorías, señaló la autora del informe, Roxana Slapcheva. Top 2. Hong Kong mantiene esta posición tomando en cuenta rubros como los alquileres de vivienda, los cuales son los más caros del mundo. El Banco Mundial considera a la región como un lugar de ingresos altos y, gracias a su rápido crecimiento a finales del siglo XX, se hizo conocido por ser uno de los 4 tigres asiáticos. Adicionalmente, la bolsa de Hong Kong es una de las más grandes en términos de capitalización de mercado. Hong Kong ocupó en 2019 el tercer lugar del mundo con mayor cantidad de personas que cuentan con un patrimonio de al menos $1.000 millones y se estima que 1 de cada 7 ciudadanos cuenta con al menos $130.000. Sin embargo, en la región sigue habiendo una desigualdad muy elevada, ya que el coeficiente de Gini por ingreso per cápita de los hogares fue de 0.473 en 2016 y un índice de pobreza del 14.9% en 2018. Asimismo, en 2019 el índice de precios al consumidor cerró en el 2.9%, aumentado por el costo de la alimentación, el transporte, el alquiler y compra de pisos. Top 1. Ashgabat, capital de Turkmenistán, fue considerada la ciudad más cara del mundo para vivir por parte de la consultora Mercer en su última medición del año 2021, tomando en consideración sus costos de vivienda, el transporte y la alimentación. En el caso de Ashgabat, su situación se debe a los problemas económicos más que a la prosperidad, lo que la convierte en un caso atípico, según detalló el jefe de movilidad internacional de Mercer, Jean-Philippe Sarra. La alta inflación local explica el ascenso de la ciudad al primer puesto. Turkmenistán ha estado lidiando con una crisis económica de larga duración que ha sumido a muchos de sus ciudadanos en la pobreza. El país depende en gran medida de las exportaciones de gas natural a Rusia y la turbulencia económica actual ha sido impulsada en parte por los bajos precios de ese recurso energético. El alto costo de la vida en algunas ciudades no siempre se corresponde con una economía exitosa, donde los ingresos elevados de sus habitantes compensa su calidad. Lamentablemente, en esta clasificación encontramos situaciones de inflación complicada, que contrastan con urbes en progreso, donde los costos se traducen en mayor bienestar. Y teniendo ahora esta información, ¿en qué ciudad te gustaría vivir? Quisiéramos saber tu opinión. Si deseas ofrecernos tu aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, pulsa el icono de la manito, comparte con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte sobre otros videos que estamos seguros te van a encantar.